Ana Cortés, bon dia. Bon dia. Fora de l'àmbit acadèmic o científic, les empreses derivades o spin-off són poc conegudes. Ens pots explicar en què consisteixen exactament? Son empresas que suelen tomar formas jurídicas de sociedades limitadas, tienen sus socios propietarios, tienen sus empleados y el fin último de estas empresas, como todas, es obtener beneficios a través de su desarrollo empresarial, de su negocio. Lo que las distingue es que son intensivas en investigación y desarrollo. Están basadas en conocimiento puntero, en tecnología surgida de la investigación. Però podem dir, per tant, que els avantatges d'aquestes empreses no són només per als científics o dins de l'àmbit universitari, sino que la societat en general es pot beneficiar d'aquestes empreses. Por supuesto. Precisamente estas empresas lo que tienen es que generan un empleo cualificado, o sea que los licenciados y doctores que en otro tipo de empresas más tradicionales no tienen cabida, las spin-offs por su carácter innovador tecnológico pueden generar empleo cualificado. Además generan riqueza en el territorio o en el país en el que estan. Estan directament lligades a lo que és l'àmbit universitari, però quin requisit ha de tindre un estudi, un treball d'investigació per a poder-se convertir en spin-off? Sí, fundamentalmente tiene que ser trabajos de investigación que partan de una investigación de excelencia y que además aporten resultados innovadores. Y resultados innovadores que estén próximos al mercado, que sean capaces de resolver necesidades o problemas de la sociedad o de las empresas. Y por otra parte tienen que ser oportunidades de negocio, es decir, que puedan generar valor económico, que sean viables económicamente, que tengan un buen plan de inversión, que sepan dónde encontrar la inversión que necessiten. Ana, este concepte, este model, té molta repercussió als països anglosaxons, però així a Espanya és poc conegut. ¿Per qué? Sí, a ver, se están creando empresas en España solo hace poco más de una década. Los países anglosajones nos llevan muchos años de ventaja, ¿no? Eso significa que la cultura del emprendimiento está muy interiorizado en esas sociedades, mientras que aquí en España está todavía muy verde la cultura del emprendimiento. Entonces eso es fundamental. No obstante, bueno, desde el sistema universitario español, pues puedo dar cifras que en el 2004 se crearon 90 empresas spin-off desde las universidades españolas, en el 2006 se crearon 145 y en el 2010 se crearon 131. Siguen siendo cifras pobres, pero sí que demuestran un crecimiento y hay una apuesta por este tema, ¿no? Ens podries posar exemples de spin-offs famosos que la gent puga reconèixer fàcilment? Sí, claro, a nivel internacional seguro que todo el mundo conoce Google o Hewlett Packard. Ambas son un spin-off de la Universidad de Stanford. Y también Gatorade, que es una bebida estimulante para deportistas, que también nace como spin-off de la Universidad de Florida. Per què la majoria d'aquestes spin-offs són tecnològiques i n'hi ha tan poques que estiguen relacionades amb l'àmbit social? A ver, porque este tipo de empresas, como he dicho, tienen un alto riesgo y lo que pretenden es generar tejido productivo innovador, productos propios generados en España que puedan competir con otros que estén en el mercado. Y además tienen que ser empresas que tengan un rápido crecimiento y un crecimiento exponencial. Y normalmente la tecnología, cuando es puntera y cuando aciertas, tiene ese tipo de crecimiento, porque estas empresas necesitan inversores privados, y los inversores privados lo que quieren es desinvertir esa inversión y recuperar-la, no? I con ganancias. Queda clar que si capacitat per part dels investigadors n'hi ha, tecnologia també. Quin és el problema, per tant, que n'hi ha perquè no se'n creen més d'empreses derivades, de spin-off? Una, porque hay poca flexibilidad en el procedimiento de creación de empresas. Piensa que en Reino Unido, por ejemplo, te cuesta 15 libras crear una empresa y además lo puedes hacer por internet en un día. Entonces aquí en España todavía tienes que pasar mucha burocracia y los plazos son más largos. Por otra parte, harían falta también que las investigaciones que surgen de las universidades se hayan nacido para responder a necesidades y a demandas reales. Otro de los aspectos clave es que hubieran unas políticas estatales que facilitaran o que minimizaran el riesgo
que tienen las empresas, como por ejemplo un tratamiento especial de IVA para este tipo de empresas, o unas bonificaciones para la contratación de personal, o unas reducciones en los costes de la seguridad social. Podem parlar, Anna, de xifres? A quanta gent dona treball les empreses derivades? En la Universidad de Valencia, por ejemplo, las 9 empresas de las 11 que tenemos que están instaladas en el parque científico, en total tienen 45 empleados, lo que supone una media de 6 empleados por empresa. Avui ens hem volgut acostar al món de les spin-off. Gràcies, Anna, per haver compartit estos minuts amb nosaltres. Muchas gracias a vosotros. Bon dia.